Bueno, dado que el aprendizaje en esta unidad está referido a sumar fuerzas por descomposición rectangular, vamos a explicar cómo se procede en este caso. Entonces, vamos a sumar las siguientes fuerzas. F1 de 2 newton en la dirección 45 grados al norte del este. F2 de 4 newton en la dirección 53 grados al norte del oeste. Y F3 igual a 2 newton en la dirección 60 grados al sur del oeste. Para sumar estas fuerzas, entonces lo primero que debemos hacer es dibujar un plano cartesiano y representar todas las fuerzas en el mismo plano. En este sentido, entonces, fíjense ustedes que representamos a F1 de 2 newton en la dirección 45 grados al norte del este. F2 de 4 newton en la dirección 53 grados al norte del oeste. Y F3 de 2 newton en la dirección 60 grados al sur del oeste. Una vez se representan las fuerzas en el plano, entonces se procede a dibujar las componentes rectangulares. Para eso lo que hacemos es trazar perpendiculares a cada uno de los ejes. Con esas perpendiculares dibujamos las proyecciones sobre los ejes para el eje X y para el eje Y. En este caso, fíjense ustedes que hemos trazado una perpendicular para el eje X y una perpendicular para el eje Y. Estas perpendiculares nos sirven para proyectar la fuerza sobre los ejes respectivos. Esta F1X es la proyección de F1 sobre el eje X y F1Y la proyección de F1 sobre el eje Y. Lo mismo hacemos para F2, dibujamos las perpendiculares y con estas perpendiculares trazamos las componentes rectangulares F2X y F2Y. Fíjense que tenemos la perpendicular en X y la perpendicular en Y. Esta sería la proyección de F2 sobre el eje X, o sea, F2X, y esta sería la F2Y. F2X y F2Y son las componentes rectangulares de F2. Lo mismo hacemos para F3, trazamos las perpendiculares, y con esas perpendiculares trazamos las fuerzas o componentes rectangulares, F3X y F3Y. Una vez se han dibujado todas las componentes rectangulares, lo que hacemos es calcular cada una de ellas, teniendo en cuenta que las componentes en X se calculan multiplicando la fuerza respectiva por el coseno del ángulo que está formando. En este caso, el ángulo va a ser de 45, de 53 o de 60 según el caso. Miremos entonces para el caso de, y para la componente en Y, sería entonces F, o sea, la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. Miremos entonces cómo proceder para el caso de F1. Para el caso de F1, entonces tenemos a F1X, que es igual a 2 newton, que es el valor de la fuerza, multiplicado por el coseno de 45. 45 es el ángulo que está formando F1. El coseno de 45 es 0.7. Multiplicamos 2 por 0.7, entonces nos da 1,4. Obsérvese que 1,4 es positivo, dado que nos quedó sobre el semieje positivo de las X. He convenido que las componentes asumen el signo del semieje en el cual se han dibujado. En este caso, como F1X está sobre el semieje positivo de las X, entonces nos queda positivo. Hacemos lo mismo entonces con Fy, sería esta. F1Y sería 2 newton, que es el valor de la fuerza, multiplicado por el seno del ángulo, que es 45. El seno del ángulo, el seno de 45 es 0,7. Multiplicamos 2 por 0,7 y obtenemos 1,4. Obsérvese que 1,4 está en el semieje positivo de la Y y entonces por eso nos queda positiva la componente.
Para el caso de F2, aplicamos también las ecuaciones F coseno para el caso de las componentes en X y F seno para el caso de las componentes en Y. Entonces el F2X, es decir, la componente en X, sería igual a 4 newton, que es el valor de F, por el coseno de 53 grados, que es el ángulo que está formando F2. Coseno de 53 es 0,6. Si multiplicamos 4 newton por 0,6, obtenemos 2,4. 2,4 negativo, porque observen que F2X nos quedó en el semieje negativo de las X. Para el caso de la componente en Y, entonces el F2Y sería 4 newton, que es el valor de F2, por el seno de 53. El seno de 53 es 0,79. He aproximado del 0,79 a 0,8, y si multiplicamos 4 por 0,8 obtenemos 3,2. 3,2 positivo, porque observen que F2Y nos queda sobre el semieje positivo de las Y. Para el caso de F3, entonces tendríamos F3X, o sea, la componente en X, que es esta, sería 2 newton, que es el valor que tiene F3, por el coseno del ángulo, que en este caso es 60 grados. Coseno de 60 grados es 0,5. Si multiplicamos 2 newton por 0,5, obtenemos 1 newton. 1 newton negativo, porque observemos que F3X nos quedó sobre el semieje negativo de las X. Y para el caso de la componente en Y, o sea, este F3Y, sería 2 newton por el seno de 60 grados. El seno de 60 grados es 0,86. Al multiplicar 2 newton por 0,86 obtenemos 1,72. 1,72 negativo, porque observen que nos queda en el semieje negativo de la Y. Luego entonces de haber calculado todas las componentes, lo que sigue es sumarlas. Sumamos las componentes que nos quedan en el eje X y las componentes que nos quedan en el eje Y. Debemos advertir que al sumarlas debemos considerar el signo que tiene cada una de ellas, recordando que las componentes que nos quedaron sobre los semiejes positivos se asumen positivas. En este caso el F1X será positiva, F2X negativa y F3X también negativa. Para el caso de los Y, sería F1Y y F2Y positiva y F3Y negativa. Entonces, cuando calculamos, el F1X nos dio 1,4, F2X nos dio menos 2,4 y F3X nos dio menos 1. Al sumarle, entonces, esta suma algebraica nos da menos 2. 1, 4 de F1, 2, 4 negativo de F2 y menos 1 de F3. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X nos da menos 2 newton. Las componentes de Y, F1 nos dio 1,4 newton, F2Y nos dio 3,2 newton y F3Y nos da menos 1,72 newton. Al sumarlas, entonces, obtenemos 2,88. Es decir, que la sumatoria de componentes en el eje Y nos da 2,88. Con esta sumatoria de X y la sumatoria de Y, aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud de la fuerza resultante. Entonces nos queda la sumatoria de fuerzas en X, que nos dio menos 2 newton al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y, que nos da 2,88 newton. Al elevar este menos 2 newton al cuadrado, entonces obtenemos 4 newton al cuadrado. Recuerde que todo número negativo elevado a una potencia par es positivo. Y en el caso de 2,88, elevándolo al cuadrado nos da 8,29. Si sumamos estos dos valores, 4 newton al cuadrado más 8,29 newton al cuadrado, obtenemos 12,29. Al sacar la raíz de 12,29 es igual a 3,5 newton. ¿Qué significa este 3,5 newton? Este 3,5 newton es el resultado de sumar a F1, F2 y F3 por descomposición
rectangular. Este es el valor de la magnitud. Una vez entonces tenemos el valor de la magnitud, lo que hacemos es dibujar un plano cartesiano para representar la sumatoria en X, que nos dio 2 newton negativo, por eso nos queda al oeste, y la sumatoria en Y, que nos da 2,88 newton al, al norte, porque nos queda positiva. Al sumar estas dos por el método gráfico, recuerden que se coloca una seguida de la otra, haciendo coincidir el origen de la segunda fuerza con la primera que hemos dibujado, y la fuerza resultante va a tener origen en la primera que dibujamos y la cabeza va a quedar en la cabeza de la última. En este caso, entonces, la fuerza resultante nos había dado 3,5 y aquí la hemos representado. Necesitamos saber cuánto vale este ángulo, es decir, la dirección de esta fuerza, porque ya tenemos la magnitud. Entonces, para eso lo que hacemos es aplicar tangente a la menos 1, o sea, tangente inverso del cateto opuesto de este ángulo de teta, este es el cateto opuesto, o sea, 2,88 sobre el cateto adyacente, que sería 2. Al hacer esa operación, entonces, obtenemos que el ángulo o la dirección de esta fuerza es de 55,2 grados. En este sentido, entonces, tenemos una fuerza de 3,5 newton de magnitud y una dirección de 55,2 grados. Nos quedó esta fuerza entre el norte y el oeste. Para este caso, entonces, sería una fuerza resultante de 3,5 newton en la dirección 55,2 grados al norte del oeste. Esta sería entonces la fuerza resultante después de sumar a F1, a F2 y a F3 por descomposición rectangular. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo me resulta muy particular, dado que todas las fuerzas quedaron sobre los ejes. Tenemos a F1 de 3 newton al este, F2 de 2 newton al norte, F3 de 2 newton al oeste y F4 de 1 newton al sur. Es convenido que las fuerzas que quedan sobre el eje horizontal, es decir, al este o al oeste, las voy a trabajar con 0 grados, y las que quedan al norte y al sur con 90 grados. Y esto lo resuelvo porque considero que el signo de la componente será el signo del semieje. Entonces, para este caso tenemos las componentes de F1 serían, F1x sería 3 newton por coseno de 0, coseno de 0 es 1, entonces nos da 3 por 1, 3, y el seno de 0 sería 0, entonces 3 newton por seno de 0 por 0 da 0. ¿Esto qué quiere decir? Que F1 no tiene componentes en el eje Y. Para el caso de F2 sería de 90 grados porque está hacia el norte, entonces sería 2 newton por coseno de 90, el coseno de 90 es 0, 2 newton por 0 da 0. Esto está indicando que F2 no tiene componentes sobre el eje X. Y en el caso de F2Y sería 2 newton por el seno de 90. Seno de 90 es 1, 2 newton por 1 nos da 2. Entonces F2 XY nos da 2 newton. Y para F3 X, entonces sería 2 newton, el ángulo es 0 porque está al oeste. Coseno de 0 es 1, 2 newton por 1 da 2, pero como nos queda hacia el oeste, o sea, en el semieje negativo de las X, entonces la he considerado negativa. Y el seno de 0 es 0, entonces 2 newton por 0 nos da 0. Quiere decir esto entonces que la componente de F3 en Y es igual a 0. Y para el caso de F4, entonces tenemos, esta fuerza está formando un ángulo de 90 grados, sería coseno de 90 a 0, 1 newton por 0 da 0. Y coseno de 90, como seno de 90 es 1, entonces nos quedaría 1 newton por 1 da 1. 1 newton negativo porque observen que nos queda sobre el semieje negativo de la Y, es decir, hacia el sur. Una vez de haber calculado todas las componentes, entonces lo que hacemos es sumar componentes en X, nos da 1 newton, y sumamos las componentes en Y, que nos da también 1 newton. Al aplicar el teorema de Pitágoras, entonces tendríamos 1 newton al cuadrado
más 1 newton al cuadrado. Esto nos daría raíz cuadrada de 2 newton a la 2 y la raíz cuadrada de 2 es 1,41 y la raíz de n a la 2 nos da 1. Es decir, que la magnitud de esta fuerza resultante es 1,41. Para determinar la dirección, entonces lo que hacemos es un plano cartesiano, tal como lo hicimos. Dibujamos la sumatoria de fuerzas en X que nos dio 1 al este y la sumatoria de fuerzas en Y que nos da 1 al norte. ¿Por qué quedan al este la sumatoria en X? Porque nos dio una fuerza positiva en X y la sumatoria en Y también nos dio positiva. La fuerza resultante entonces sería una fuerza que tiene origen aquí en, en el origen de la resultante en X y termina en la sumatoria en Y, en la cabeza de la sumatoria en Y. Entonces esta fuerza es de, como lo decíamos anteriormente, es de 1,41. ¿Cómo calculamos el ángulo? Entonces el ángulo, otra vez aplicamos el inverso tangente, que será el cateto opuesto, en este caso es 1, sobre el cateto adyacente, que es 1, y entonces obtenemos un ángulo de 45 grados. Obsérvese que esta fuerza quedó entre el norte y el este, entonces tendríamos una fuerza de 1,41 newton en la dirección 45 grados al norte del este. De esta manera entonces hemos calculado la suma de fuerzas por descomposición rectangular en el caso que nos ocupa. En síntesis, para sumar fuerzas, entonces debemos seguir los siguientes pasos. Primero, dibujamos todas las fuerzas en el mismo plano. Una vez se dibujaron todas las fuerzas en el mismo plano, entonces lo que hacemos es dibujar sus componentes rectangulares. Para dibujar las componentes rectangulares, recuerden que trazamos unas líneas perpendiculares hacia cada uno de los ejes para identificar los puntos de corte. Una vez se dibujaron esas componentes rectangulares tanto en X como en Y, entiéndase que son proyecciones de la fuerza sobre cada uno de los ejes, entonces las calculamos, teniendo en cuenta que las componentes en X se calculan multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo y las componentes en Y multiplicando la fuerza por el seno del ángulo. Teniendo ya el valor de todas las componentes, entonces lo que hacemos es sumar fuerzas en X y sumar fuerzas en Y, es decir, todas las componentes de X las sumamos y todas las componentes de Y. Aquí hay que advertir que esas componentes deben sumarse atendiendo al signo que cada una de ellas tiene. Recordemos que estas fuerzas, estas componentes se asumen positivas y quedan en el semieje positivo del eje y negativas y quedan en el semieje negativo. Una vez se sumaron las fuerzas en X y en Y, entonces para calcular la magnitud, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicamos el teorema de Pitágoras a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado y la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y finalmente, para determinar la dirección, lo que hacemos es aplicar tangente inverso al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esta manera, entonces, hemos aprendido a sumar fuerzas por descomposición rectangular. Finalmente, he planteado un ejercicio que se debe considerar como un recto. En este caso sería calcular la magnitud y dirección de las siguientes fuerzas. F1 de 4 newton al este, F2 de 2 newton al norte, F3 de 2 newton al oeste y F4 de 3 newton al sur. La resultante que se debe obtener es de 2,23 newton en la dirección 26,56 grados al sur del este. De esta manera, entonces, hemos explicado cómo sumar fuerzas por descomposición rectangular.